La leyenda de la Almamula, la mula condenada que aterroriza el norte argentino. En los caminos polvorientos del norte argentino, cuando la noche cae y el silencio se hace denso, hay quienes aseguran haber visto una figura espectral que atraviesa los campos. Una sombra que arrastra cadenas, anunciando su paso con un eco aterrador. Es la Almamula, una criatura maldita que vaga entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenada por sus propios pecados. Esta es su historia, una leyenda que ha trascendido generaciones, aterrando a quienes aún la recuerdan. La Almamula, también conocida como la mulánima o simplemente como la mula ánima, es una figura central en las leyendas del norte de Argentina. Su historia se ha contado alrededor del fuego, en las casas de adobe y madera, en las noches de invierno, cuando el viento silba entre los árboles y las almas perdidas parecen estar más cerca de lo que imaginamos. Pero, ¿quién es realmente la Almamula? Cuentan las voces antiguas que era una mujer en vida, una mujer que se atrevió a desafiar las normas morales y religiosas de su comunidad. En una versión popular de la leyenda, esta mujer mantuvo relaciones incestuosas, cometiendo un pecado tan grave que ni la iglesia ni la comunidad podían perdonarlo. En otras variantes, la mujer fue infiel a su esposo, rompiendo los votos sagrados del matrimonio. En ambos casos, el castigo era el mismo, ser condenada a vagar por la eternidad, transformada en una mula fantasmal. Según los relatos, esta transformación no fue inmediata. La mujer fue perseguida por su propia culpa y por las habladurías de los vecinos. Al principio, sentía un peso en su alma, algo que la atormentaba cada noche. Luego, comenzaron a aparecer marcas en su piel, como si el castigo divino comenzara a manifestarse físicamente. Hasta que, una noche, bajo la luz de la luna, se escuchó un grito desgarrador y su figura humana desapareció para siempre, dando lugar a la temida mula. La mula en que se transformó no era común, su cuerpo estaba envuelto en llamas, sus ojos brillaban con un rojo intenso, como dos brasas encendidas, y de su boca salía un aliento de azufre. Pero lo más aterrador era el sonido de las cadenas que arrastraba consigo, cadenas que simbolizaban el peso de su pecado y su condena eterna. La Almamula no aparece en cualquier momento. Su presencia se siente en las noches más oscuras, cuando las nubes cubren la luna y el viento sopla fuerte, llevando consigo un extraño olor a azufre y muerte. Los que han escuchado su llegada aseguran que primero se percibe un silencio antinatural, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Luego, el sonido de cadenas arrastrándose comienza a hacerse más fuerte, como si algo pesado caminara lentamente hacia ti. Las personas que han tenido la desgracia de cruzarse con ella cuentan que al principio no se ve nada, solo se escucha el ruido, hasta que de repente, entre las sombras, se distingue la silueta de una mula grande, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. La criatura se mueve con una furia descontrolada, galopando de un lado a otro, sin rumbo fijo. Se dice que la Almamula nunca se detiene, pues está condenada a vagar eternamente. Mi padre siempre decía que, en el campo, uno debía respetar las leyes de Dios y de la comunidad, porque quien no lo hiciera podía encontrarse con ella. Una vez, cuando yo era niño, escuché a los perros ladrar como locos en medio de la noche. Mi padre me dijo que no saliera de la casa. Al día siguiente, los vecinos decían que habían visto a la Almamula cruzar los campos. Nunca olvidaré ese miedo. Las historias de aquellos que han cruzado caminos con la Almamula varían, pero todas tienen algo en común, el terror. Uno de los relatos más conocidos proviene de un hombre de Santiago del Estero. Él asegura que, una noche, mientras caminaba de regreso a su casa después de una larga jornada de trabajo en el campo, escuchó un ruido extraño. Al principio pensó que era un animal común, quizás un caballo suelto. Pero cuando el sonido de las cadenas comenzó a hacerse más cercano, supo que algo andaba mal. Decidió apurar el paso, pero el sonido lo seguía, como si fuera directamente hacia él. Al voltear la cabeza, vio una figura envuelta en llamas que galopaba a gran velocidad, arrastrando las cadenas detrás de ella. El hombre, paralizado por el miedo, cayó al suelo. La mula pasó a su lado,
y cuando el calor de las llamas lo envolvió, sintió un ardor en la piel, como si el pecado mismo lo estuviera quemando. Esa noche, volvió a su casa, pero su salud nunca fue la misma. A partir de ese día, el hombre cayó en una profunda tristeza. Los médicos no podían explicarlo, pero su cuerpo comenzó a mostrar signos de enfermedad. Algunos decían que la mirada del alma mula lo había maldecido, condenándolo a una lenta agonía. La figura del alma mula no es solo una historia para asustar a los niños. Para muchos, es una advertencia clara sobre los peligros del pecado y las consecuencias de desafiar las normas sociales y religiosas. En las comunidades rurales del norte argentino, la iglesia ha tenido un papel central en la vida cotidiana, y los castigos por transgresiones morales no solo se temían en la vida terrenal, sino también en el más allá. La transformación de una mujer en mula también refleja el miedo colectivo hacia el desorden social y la impureza. En una época donde las mujeres debían seguir estrictas normas de conducta, la alma mula servía como un recordatorio del terrible castigo que esperaba a quienes se apartaran del camino correcto. No era solo un monstruo, sino una advertencia viva para la comunidad. La leyenda del alma mula es, en cierto modo, una herramienta de control social. Las historias de castigos sobrenaturales servían para inculcar el miedo en las personas y mantener el orden. Sin embargo, más allá del aspecto moral, la alma mula es también una figura trágica. Es el símbolo de una persona atrapada por su propia culpa, condenada a un castigo eterno del que no puede escapar. La leyenda del alma mula sigue viva en las zonas rurales del norte argentino. En las noches más oscuras, cuando el viento parece traer consigo voces del pasado, algunos afirman que aún se escucha el eco de sus cadenas arrastrándose por los campos. Para muchos, la alma mula es solo una historia de terror, una figura del folclore que se ha contado durante generaciones. Pero para otros, es una advertencia real, un recordatorio de que los pecados no quedan impunes, ni en esta vida ni en la siguiente. ¿Y tú, te atreverías a caminar solo por esos caminos, sabiendo que la alma mula puede estar más cerca de lo que piensas? Si alguna vez escuchas el sonido de cadenas en la noche, cierra bien tus puertas y no mires atrás. Para más contenidos como este, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificación.